noches. Esta fase 3 sobre el trabajo de fitopatología, sobre el diagnóstico fitopatológico, está presentado por la compañera Karen Caterine Loaiza Parra, el compañero Esteban Alzate Echeverry, Daniel Felipe Marulanda, Cristian Daniel Loaiza y mi persona, Lina Vanessa Franco Rego. Bueno, las presentes diapositivas tienen como finalidad realizar la capacitación a unos técnicos de campo sobre una posible diagnóstico frente a la devastadora presencia de una enfermedad que está afectando 2 hectáreas de cultivadas de cedro al norte del municipio del Chocó. Bueno, en respuesta a los reportes de mortalidad y caída de árboles en una extensión aproximada de 2 hectáreas de cedro, en el municipio de Quibdó se realizó una visita técnica para reconocimiento en campo. Se hizo una toma de muestras y procesamiento del material en laboratorio fitopatológico. La sintomatología observada es consistente con pudrición radical de tipo seco, la cual en condiciones húmedas y con mal drenaje puede atribuirse a basidiomycetos lignícolas. Bueno, este informe documenta los procedimientos ejecutados y entrega un diagnóstico presuntivo, así como recomendaciones prácticas académicas para el manejo. Bueno, los objetivos generales es, primero que todo, realizar el diagnóstico fitopatológico que se encuentra en ese cultivo de cedro. Que es el agente causal responsable de la pudrición radical en esta plantación. También es elaborar recomendaciones técnicas del manejo y prevención. Los objetivos específicos son describir los síntomas y signos observados en campo, establecer un protocolo detallado de toma de muestras y transporte al laboratorio, describir los procedimientos de análisis en el laboratorio para identificación del agente que lo causa, presentar la clasificación taxonómica y la morfología macroscópica y microscópica del hongo presuntamente responsable de esta pudrición y proponer medidas de manejo y control y bioseguridad. Buenas noches, mi nombre es Esteban Alzate. Bueno, durante el reconocimiento del campo nos dimos cuenta que había presencia del hongo Coniferia poriweri, donde tuvimos unos síntomas a nivel del follaje de las plantas, con una clara presencia de una clorosis o amarillamiento y reducción de tamaño de las hojas, una marchitez progresiva, una disminución en el vigor de la planta, unas muertes regresivas pues, de los árboles, ¿cierto? Al nivel en el tronco o en el cuello de los árboles encontramos una presencia de unos agrietamientos en las cepas con unas afectaciones o hundimientos en las cortezas. En algunos árboles pues se presentaron una exudación de resinas con las coníferas y a nivel de la raíz una pudrición. En cuanto a los signos, encontramos micelio con micelio blanco o de color pues cremoso, cuerpos fructíferos que son los basidiocarpos y al nivel microscópico encontramos hifas y alinas con conexiones de tipo abrazadera. Cordial saludo, mi nombre es Karen Loaiza. Bueno, para el tema de la toma de la muestra se deben tener varios puntos muy importantes en cuenta. Uno de los principales es que se deben tomar muestras de diferentes partes de la planta y de diferente grado de severidad del ataque del agente. Debemos entonces tener en cuenta tomar muestras de ramas, de follajes, de raíces que tengan poco ataque del hongo, unas que estén más o menos afectadas y unas que estén bastante afectadas. Y lo otro es que estas muestras, cuando ya sean tomadas, deben mantenerse separadas una de la otra para evitar como esa contaminación cruzada entre ellas.
Las muestras que se vayan a llevar al laboratorio deben ir con unos datos específicos para poder ser diferenciadas en laboratorio. Deben llevar los datos de la persona que recolectó la muestra, la ubicación y el nombre del lote, la fecha del muestreo, las observaciones en general de los síntomas de la enfermedad que se vieron en campo y pues toda la información que sea posible para poder que en el laboratorio se tenga el mayor conocimiento del hongo presente en campo. Para el análisis en laboratorio, inicialmente se realiza pues una inspección visual del material o la muestra que se llevó, haciendo un análisis pues de todas las partes que se llevaron. Al hacer esta examinación por medio de una lupa estereoscópica, entonces se demuestra si la prueba, si la muestra es apta para hacer un análisis respectivo del hongo que necesitamos analizar. Si vemos que en las muestras que se llevaron no hay como los síntomas de la enfermedad pues que estábamos buscando, que sean pues como muestras de esporulación, de micelio, de cuerpos, o pues algo que sea característico del patógeno, entonces pues obviamente no se considera una muestra importante para poder hacer el análisis. De lo contrario, pues si vemos que es una muestra apta para hacerle el análisis, entonces observamos en el tejido vegetal cada uno de los síntomas y realizamos como un apartamiento de las muestras que estén como más aptas para poderles hacer como el cultivo de este hongo y poderlo examinar a fondo. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Marulanda. Bueno, a continuación les voy a presentar como la clasificación taxonómica, el cual contribuye del hongo Coniferiporia Weiri. El reino son hongos, el filo Basidiomycota, clase Agaricomycetos, el orden es Hymenochlaetales, la familia Gemenochaetaceae, género Coniferiporia. Buenas noches, mi nombre es Cristian Loaiza. Bueno, para tener claro el estudio de este hongo, necesitamos tener claro los conceptos. Por ejemplo, carpóforo es la seta o donde se producen las esporas. Margen o verde, como su nombre lo dice, es el bordo del patógeno que puede tener características estirado, enrollado, ondulado o liso. Poros son los pequeños orificios visibles en la parte inferior del hongo. Stipite es el pie o el tallo que sostiene el sombrero del hongo, como podría ser lo que se sujeta a la parte infectada del hongo. Zona de infección es la parte donde se produce el patógeno. Puede ser la raíz, puede ser el tronco. De por sí están expuestas a la humedad. Puede ser una característica expuesta a la humedad. Espermatozoros son las estructuras utilizadas por algunos organismos como insectos. Los conidios son las esporas asexuales y móviles producidas por los hongos. El micelo es el cuerpo vegetativo del hongo, que está compuesto por una red ramificada de filamentos microscópicos llamados hifas. Bueno, las estructuras reproductivas. El hongo se reproduce sexualmente mediante vasociporas y asexualmente por fragmentación del micelo o por rizoformos. Basidios son estructuras alargadas, clariformes que producen las basidioporas. Cada basidio genera 4 basidioporas haploides. Basidioporas son elípticas, lisas y alinas transparentes. Se diseminan por el viento o contacto con raíces vecinas. Terminan en condiciones favorables de humedad y temperatura, originando un nuevo micelo infectante. Propagación vegetativa. Además de esporas, el hongo se propaga por rizoformos que invaden raíces adyacentes, construyendo la principal vía de diseminación en campo.
Bueno, en la distribución geográfica podemos encontrar que está en América Latina del Norte, Asia y Europa del Este. Como tal, en la zona colombiana no se tienen como tal los reportes del dicho pues patógeno. Bueno, en la cuarentenaria, Coniferia weiri es conocida una plaga forestal, es una plaga forestal importante en varios países. No está en listas de cuarentena A1, A2 de las normas internacionales para medidas fitosanitarias. Bueno, en conclusión es importante realizar monitoreos fisosanitarios periódicos en plantaciones forestales con el fin de detectar tempranamente síntomas de pudrición y reducir pérdidas económicas y ecológicas. Se recomienda fortalecer la investigación local sobre agentes fúngicos asociados a la pudrición radical en, el, en especies maderables tropicales con el propósito de generar estrategias sostenibles de manejo y recuperación en áreas afectadas. El diagnóstico presuntivo permite orientar, bueno, en conclusión, pues se comprende que cada uno de los parámetros hablados son necesarios para aprender a reconocer todo tipo de, bueno, todas las afectaciones que nos puede dar este hongo, ya que en nuestro país no lo tenemos, por eso es importante realizar las investigaciones y tomar las adecuadas muestras de campo con su debido procedimiento. Conclusión, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.